Hola hermanos, ¿cómo están? Hola, Padre Cristóbal con el Curso Biblico. Um, Voy a esperar un poquito porque hay varias personas que van a venir con nosotros. Tenemos un tema diferente hoy, es la vida y enseñanzas de un santo. Y voy a explicar un poquito más eso. Entonces, voy a esperar un poquito, pero ojalá todos de ustedes se sienten bien. Sí, en este tiempo. Siempre es mi placer estar con ustedes. Hay una persona. Puede ver eso. Y voy a esperar un poquito. Y como normal, si hay preguntas, ustedes pueden ponerlos en los comentarios y voy a tratar de responder a estos. Por supuesto, hay 3 personas, excelente. 4. Sí, antes de empezar, varias personas posible quieren preguntarme cuál, cuáles son las señales arriba de mi corazón. Eso, arriba, es, ¿cómo se dice? Las armas del orden franciscano. Entonces es la cruz de Tao con los 2 brazos con estigmata, los señales de la pasión. Un abrazo, no sé, pleno, es de Jesús, y otro abrazo en un hábito que es San Francisco. Entonces, esos los dos brazos, uno de Cristo, otro de San Francisco y la cruz. Y eso es un símbolo también en realidad franciscano, y es las primeras 3 letras del Santísimo Nombre de Jesús en griego. Parece IHS, pero es en realidad GES. Es un símbolo del Santísimo Nombre de Jesús, que es el nombre de mi provincia. Entonces, ese es el símbolo. Y es como un sol con el Santísimo Nombre de Jesús en el centro. Entonces, esas son las 2 cosas. Hay varias personas. ¿Cuáles 2 cosas arriba? Pero en realidad mi tema hoy por este curso bíblico es un poco diferente. Creo que algo interesante por mí, particularmente en mi historia, siempre fue la historia de los santos. Los ejemplos de los santos, sus enseñanzas, por supuesto, y sus vidas. Y el testigo de sus vidas es muy importante. Entonces, hoy voy a hablar sobre un santo tan importante, pero muchas personas no saben nada sobre este santo. San Ignacio de Antioquía. Varias personas, por ejemplo, cuando voy a decir San Ignacio, ellos piensan sobre San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Pero su nombre, San Ignacio, fue de este santo, San Ignacio de Antioquía. Entonces voy a hablar sobre la vida, un poquito de San Ignacio, las enseñanzas de él, y la importancia de este santo grande por nosotros. Y creo que en el futuro voy a introducir otros santos importantes, pero a veces la gente no sabe mucho. Pero San Ignacio de Antioquía es un gran santo muy importante. Entonces, pero como normal, vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Dios de amor, te damos gracias por el ejemplo de todos los santos y esta noche particularmente por el ejemplo y las enseñanzas de San Ignacio de Antioquía. Que todos nosotros podamos seguir su ejemplo y dedicarnos al mensaje de Cristo y su camino de amor y misericordia y la verdad. Y te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces voy a discutir un poquito sobre San Ignacio. Y tengo varios recursos, pero un poco de la biografía de San Ignacio. San Ignacio fue nacido muy temprano, en el año casi, no es exacto seguro, 35. Entonces, posiblemente inmediatamente después de la muerte y resurrección de Jesús. En el área de Antioquía. Antioquía es una ciudad cerca del mar del Mediterráneo, la costa de que es ahora Turquía al sur, cerca de Siria. En el tiempo de Jesús y San Ignacio, una ciudad grande, muy importante, muchos mercados, una ciudad rica en el área. Y sabemos, por ejemplo, del Evangelio que San Pablo evangelizó en esta área, San Pedro también. En realidad, el primer obispo de Antioquía fue San Pedro, antes que su viaje a Roma. En realidad fue el primer obispo de Antioquía. Una ciudad muy importante en la historia de la iglesia, entonces no voy a discutir mucho más de esto. Pero, que es muy importante sobre San Ignacio es de varias fuentes de información es aceptado que en realidad San Ignacio conoció personalmente a San Juan, el apóstol. Y en realidad probablemente él recibió su ordenación de las manos de San Juan. Entonces, esa es la razón, San Ignacio, un título, él es uno de los padres apostólicos de la iglesia. Y el significado es los maestros de la fe que ellos recibieron su fe o su información y su fe directamente de un apóstol, directamente. Como he dicho, San Ignacio, él conoció directamente a San Juan, él escuchó a San Juan, es posible, en realidad, él fue un escriba editor, en realidad, de las escritas de San Juan. Entonces, había esta relación. Como también San Policarpo, también conoció a San Juan. San Clemente conoció directamente a San Pablo y San Pedro. Entonces, los tres y pocos más son los padres apostólicos de la iglesia, muy importantes y escritores de la fe que recibieron la fe directamente de los apóstoles. Y San Ignacio es uno de ellos, es uno de los más importantes de los padres apostólicos, porque él recibió la fe directamente de San Juan en cerca de Antioquía. Okay, eso es importante para decir la importancia de este santo. Y eventualmente él se hizo el obispo, el patriarca, en realidad, de Antioquía. Él fue el tercer obispo. Primero San Pedro, después San Ovorio y San Ignacio.
Entonces, muy temprano, como he dicho, él vivió, fue nacido el año, no mil, año 35, inmediatamente después de la muerte y resurrección de Jesús, y su muerte fue el año 107, 107, muy temprano. Solo un poco después, por ejemplo, la muerte de San Juan, 20 años después. Entonces, muy temprano en la historia de la iglesia. Y entonces sus enseñanzas son muy importantes porque son muy próximos a los apóstoles y a Jesús. Una gran fundación de la fe, San Ignacio de Antioquía. Y su nombre, por ejemplo, Ignacio significa fuego, lleno de fuego de Dios. Otra, no se llamara, es Teóforo, portador de Dios. Sí, es un gran título de él para significar la importancia de sus enseñanzas. Entonces, él fue el obispo en Antioquía. El emperador romano, Trajano, visitó a Antioquía. Y su decisión fue, no, todos tienen que celebrar la religión del imperio, a los varios dióceses. Y en realidad, él hizo arrestar San Ignacio, y San Ignacio fue llevado al frente del emperador. Había una conversación entre ellos, y voy a leer un poquito, es sobre uno de esos. Y cuando San Ignacio estaba al frente del emperador Trajano, el emperador tiene preguntas sobre él. Y voy a leer esto. Mandó al emperador Trajano que pusieran presos a todos los que no adoraran a los falsos dioses de los paganos. Como Ignacio se negó a adorar esos ídolos, fue llevado preso, y entre el perseguidor y el santo se produjo el siguiente diálogo. El emperador: ¿por qué te niegas a adorar a mis dioses, hombre malvado? No me llamas malvado, más bien llámame Teóforo, que significa el que lleva a Dios dentro de sí. ¿Y por qué no aceptas a mis dioses? Porque ellos no son dioses. No hay sino un solo Dios, el que hizo el cielo y la tierra. Y es su único Hijo, Jesucristo, es a quien sirvo yo. Y dice que el emperador ordenó entonces que Ignacio fuera llevado a Roma y echado a las fieras para división del pueblo. Y exactamente él pasó. Él fue llevado a Roma. Pero Antioquía es un lado del Mediterráneo, Roma más o menos mitad, otro lado. Entonces, un gran tiempo para viajar en enlaces de Antioquía a Roma. Y entonces, durante este viaje en el que la gran mayoría estaba sobre la tierra, San Ignacio escribió 7 cartas. 7 cartas a varias comunidades, una de Policarpo, otras de 5 ciudades, comunidades cristianas en el Asia, cerca de Turquía, más o menos, y uno a los romanos. Y voy a discutir la carta de los romanos al fin. Pero esas son las enseñanzas de los escritores que tenemos de San Ignacio. Son muy importantes y muchos temas importantes en estas cartas. Entonces, voy a discutir ahora mismo un poco de la teología. Y habrá tiempo al fin si hay preguntas sobre su vida, sobre sus enseñanzas. Pero es muy bueno porque podemos ver en la vida de San Ignacio
una vida santa, una vida de un mártir, y voy a discutir particularmente el fin de su vida, es una de sus últimas escrituras, cartas a los romanos. Pero también podemos ver que desde el principio, como dice, más o menos el año 100, no 1100, 100, estaba la fe de la iglesia que San Ignacio, un obispo, estaba predicando. Entonces voy a discutir varios temas importantes en estas 7 cartas de San Ignacio. ¿Cuáles son las enseñanzas importantes en esto? Es un resumen, por supuesto, 7 cartas, es mucha información, pero voy a discutir cosas más importantes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay varios temas muy importantes. Entonces voy a empezar. Parto virginal de María. Es el primer escritor fuera del Nuevo Testamento en escribir sobre esta verdad. Por supuesto, los evangelios, San Lucas, por ejemplo, dice, ok, la Virgen. Pero el primer escritor después de la Biblia, después de los evangelios que tenemos sobre este tema, es de San Ignacio. Sí. Y él escribió, y al príncipe de este mundo se le ocultó la virginidad de María y su parto, y también la muerte del Señor. Eso estaba en su carta a los de Efeso. Entonces, fue enseñanza de San Ignacio la virginidad eterna de María para escalar. Y como he dicho, vamos a escuchar de varias personas, a veces, no todos los protestantes, pero a veces, es una enseñanza nueva, sí, o no desde el principio. Pero aquí es San Ignacio desde el año 100. Que está escribiendo sobre la virginidad de la Virgen, su virginidad siempre. Entonces, eso es una de las enseñanzas. Y hay más, mucho más, pero eso es importante. Esa es una razón, es un santo muy importante, porque muchos escritores de él y muy temprano. Cristo, humano y divino. Como San Juan, San Ignacio nos muestra que Cristo es humano y divino. Esa es otra vez de carta a los de Efeso. Hijo de María e hijo de Dios. Primero pasible, después impasible. Jesucristo nuestro Señor. Su doctrina es una defensa contra 2 tendencias de la época. Por un lado, algunos de los judaizantes negaban la encarnación y creían en un Jesús solo humano. Por otro lado, los docetistas negaban la humanidad de Cristo. Entonces, otra vez, muy temprano, la idea que Jesús, verdadero hombre, verdadero de Dios. Ambos, 100% humano, 100% Dios. Y voy a escuchar un poquito más después, durante su tiempo sobre la tierra y también después de la resurrección. A San Ignacio no fue que, después de la resurrección Jesús dejó su humanidad y la única cosa importante fue su divinidad. No. En realidad, en una de las cartas, San Ignacio describe mucho sobre, particularmente la parte cuando después de la resurrección, Jesús pidió y comió algo para mostrar, se quedó un humano y Dios, ambos. Entonces ahora mismo, Jesucristo en el cielo es 100% Dios, Dios el Hijo, segunda persona de la Trinidad, y 100% humano.
una naturaleza humana. No fue dejado. Es una enseñanza muy importante a San Ignacio. Es importante, por supuesto, la fe, pero sí. Entonces, la humanidad de Cristo es importante y la divinidad de Cristo importante. Sí. Eso es importante, una enseñanza otra vez. ¿Ok? Ok, un segundo. La Eucaristía. San Ignacio de Antioquía es el primero en usar la palabra Eucaristía para referirse al Santísimo Sacramento. Otra carta a Smir. San Ignacio utiliza la terminología joánica para enseñar sobre la Eucaristía, a la que llama la carne de Cristo, don de Dios, la medicina de inmortalidad. Llama a Jesús pan de Dios, que ha de ser comido en el altar dentro de una única iglesia. Esa es una frase de San Ignacio. No hallo placer en la comida de corrupción, ni en los deleites de la presente vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, de la semilla de David. Su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible. Reunidos en una sola fe y en Jesucristo, rompiendo un solo pan, que es medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir por siempre en Jesucristo. Sí, entonces, una gran devoción a la Eucaristía y enseñanza que es verdaderamente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Otra vez, no es algo de año 300, no es el año 100, al principio, sí, por supuesto. Pero no, es la fe, no es, la enseñanza sobre la Eucaristía es una misinterpretación de San Juan. No San Ignacio. Él conoció a San Juan. Él recibió esa enseñanza directamente de San Juan. Entonces San Ignacio no debe misinterpretar a San Juan. Él fue un siguiente de San Juan. Él recibió esta enseñanza directamente de San Juan. Entonces, pero es importante entender esto al reforzar que nuestra fe en Eucaristía no es algo extraño o no estaba al principio con San Ignacio de Antioquía. ¿Ustedes entienden por qué estoy hablando sobre San Ignacio de Antioquía ahora mismo? Es importante. San Ignacio denuncia a los herejes que no confiesen que la Eucaristía es la carne de Cristo nuestro Salvador, carne que sufrió por nosotros pecados y que en su amorosa bondad el Padre resucitó. Sí. Palabras directamente de San Ignacio. Y entonces, es solo un símbolo, es solo pan y vino. No a San Ignacio, no a nosotros, por supuesto. Sabemos la verdad como San Ignacio. Sí. Es importante entender la historia de la iglesia y quién dijo qué y cuándo. Eso es como he dicho, más o menos al año 100. 100. Muy temprano, ¿ok? Más. Okay. El día del Señor, el domingo. Esa es de otra carta a la iglesia en Magnesia. Los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Otra vez, hay varios grupos que dicen, no, el sábado es el sábado y debemos celebrar este día con fe. No hay problema con el sábado, pero claramente de San Ignacio, no, el domingo. Ese es el día de nuestro Señor. Ese es el día cuando debemos celebrar la misa, reunirnos para recibir la Eucaristía. Sí. Y por supuesto, queremos ser suave con otras personas, tener misericordia cualquiera, pero la enseñanza que el domingo es el día del Señor,
otra vez, desde el principio. Porque San Ignacio recibió esta enseñanza, su fe, directamente de San Juan. Y eso es escrito en el año 100, más o menos. Muy temprano. Sí, no, el domingo es el día del Señor. Sí. ¿Ok? Sobre la iglesia. Muchas enseñanzas sobre la iglesia. Es una institución divina cuyo fin es la salvación de las almas. Quienes se separan de ella se separan de Dios. La iglesia no es algo opcional a San Ignacio. No. Es importante. Él dice, debe permanecer en unidad. La unidad es expresión del amor. Sí, entonces debemos estar juntos y no divisiones. Divisiones son terribles, ¿no? Él dice, la iglesia es santa, es católica. Fue San Ignacio, en realidad, quien por primera vez se refirió a la iglesia como iglesia católica, universal. Significa la palabra católica, universal, incluyendo en ella a todos los que son fieles a la verdad. Entonces, San Ignacio, en realidad, usó por la primera vez la palabra católico, la iglesia católica. Fue San Ignacio, otra vez, un santo muy importante. Muchas personas no saben de San Ignacio, pero un santo muy importante, incluyendo el nombre de nuestra iglesia. Sí. Sí. Por doquier aparezca, es directamente una cotación. Por doquier aparezca el obispo, ahí esté el pueblo. Lo mismo que donde quiera que Jesucristo está también, está la iglesia católica. Entonces, San Ignacio, en sí mismo, muy humilde, pero él entendió la importancia del obispo, su papel, su símbolo de unidad, y fue necesario este símbolo de unidad, como Cristo es uno con su iglesia. También, que la iglesia tiene una jerarquía a la que debemos estar unidos en obediencia. Que la jerarquía existe para mantener la unidad de la iglesia y no cada persona en cualquier dirección. No, hay una jerarquía para mantener la unidad y la verdad de la iglesia, la verdad de las enseñanzas. Para evitar, mi opinión es esto, mi opinión es esto. No. Hay una opinión es la opinión de la iglesia. Sí, en este caso es sobre cosas de la fe, la iglesia es infalible. Sí. Dice que San Ignacio, como San Juan, puso mucha atención en la relación entre el Padre y el Hijo. El Hijo siempre sujeto por amor a la voluntad del Padre, uno con él por naturaleza. San Ignacio deduce que debemos imitar a Cristo en su obediencia filial, obedeciendo a los obispos de la iglesia. Sus cartas enseñan que debe haber en la iglesia disciplina, unidad y sujeción a la jerarquía. Para mantener esta unidad, para mantener la verdad. Como he dicho, San Ignacio escribió en contra de las personas que estaban diciendo que, Jesucristo, un profeta, un maestro, un filósofo, pero Dios, hijo de Dios, nah. San Ignacio, no. Y él escribió en contra de las personas, sí, Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, pero solo aparece que él fue humano. En realidad no. Fue un traje, más o menos, un disfraz cualquier. No, él no sufrió como nosotros. Ridículo. Y San Ignacio otra vez. No es la fe. Entonces, el punto de San Ignacio, sin la jerarquía, todo es mezclado. ¿Dónde está la verdad? Es necesario tener una jerarquía para mantener
la verdad. Sí. Okay. Por eso, deben estar acordes con el sentir de su obispo, como ya lo hacen. Y en cuanto a su colegio presbiteral, digno de Dios y del nombre que lleva, está armonizado con su obispo como las cuerdas de una lira. Su acuerdo y concordia en el amor es como un himno a Jesucristo. Procuran todos ustedes formar parte de este coro, de modo que por su unión y concordia en el amor sean como una melodía que se eleva a una sola voz por Cristo al Padre, para que los escuche y los reconozca por sus buenas obras como miembros de su Hijo. Los conviene, por tanto, mantenerlos en una unidad perfecta para que sean siempre partícipes de Dios. Sí, entonces, tener unidad con el obispo y con la iglesia es como un himno a Cristo, porque verdad es un símbolo del cuerpo de Cristo. Es muy importante. Entonces, muchas enseñanzas sobre este tema. ¿Y por qué? Porque había otras personas que dicen, no, quiero pensar lo que quiero pensar, mi opinión es mi opinión, no quiero obedecer a los obispos, no quiero aceptar lo que ellos están tratando de enseñarme, no, es mi opinión, es la única determinación. Y San Ignacio dice, entonces no hay unidad, no hay un himno a Dios sin unidad. Sí. Okay. Sus palabras recuerdan a las de San Pablo en Efesios. Ese es de San Pablo. Con empeño por guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu. A la manera que fuisten llamados en una sola esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y obra por todos y mora en todos. Sí. Entonces, podemos encontrar todas las enseñanzas de San Ignacio en la Biblia. Y no tengo mucho tiempo para ir una a otra. Pero eso es importante, la unidad. Cada persona tiene su papel. Y otra vez, San Ignacio, su opinión sobre su papel, porque él fue un obispo, fue, también él es un servidor de Dios. Y su preocupación número uno fue a mantener la verdad. Entonces, a veces una persona va a escuchar, los obispos son muy, no sé, conservativos, pero en la idea que ellos no quieren arriesgar la fe. Entonces, mucho tiempo, mucha enseñanza antes a discutir no hay un cambio, nunca jamás un cambio de la fe, un desarrollo de la fe, pero nunca un cambio. Nuestra fe es la fe de San Ignacio, es la fe de San Juan, es la fe de Jesucristo. Había desarrollos, entendimientos más plenos de la fe, sí. Pero cambios, no cambios. A San Ignacio, la Eucaristía fue el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. A nosotros, la Eucaristía es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Tenemos más palabras para usar, por ejemplo, la doctrina o la idea de transubstanciación. No fue la lengua de San Ignacio, es de San Tomás de Aquino, 1300 años después. Este desarrollo es la misma fe, no en cambio. Tenemos que tener cuidado
usa un cambio en la vida, no un cambio, un desarrollo, un entendimiento más, pero no cambio, es importante. Y San Ignacio también, no, la fe no cambia. Podemos tener más entendimiento. Sí, doctrina no cambia, es un desarrollo de doctrina. Es importante eso. Los tres niveles del sacramento del orden. Como he dicho, él fue un obispo. El episcopado siendo superior, el presbiterio, sacerdotes, y por último, el diaconado. ¿Okay? Hay una jerarquía. Y no es decir mejor en moralidad, en importancia a Dios. No. Los más pequeños tienen la importancia más a Dios. Los niños, los que sufren, tienen la importancia más a Dios. Pero por la autoridad, sí, hay una jerarquía. Y está bien. No es para el orgullo personal del sacerdote ni obispo, pero es algo a entender y aceptar seriamente. Su papel, es su responsabilidad. Y como un sacerdote, un obispo, un diácono, cualquiera, tengo una responsabilidad de vivir en una manera específica, a mostrar y siempre recordar quién soy y quién somos. Okay. Sí. Y un poco más. La primacía del obispo de Roma. El mismo San Ignacio, que alrededor del año 107 llamó a la Iglesia Católica y nos enseña que tiene obispos con autoridad. Nos enseña también que la Iglesia tiene quien la presida. Esa es una cortación. La que reside en el territorio de los romanos. La que preside en la unión del amor. Su firme enseñanza sobre la obediencia de los obispos es aún más admirable cuando él mismo, siendo obispo, fue siempre muy humilde. Entonces, sí, él entendió, sí, él fue un obispo, pero había un jefe de los obispos, el obispo de Roma. Entonces, él entendió esto y él aceptó. Otra vez, el año 107. Muy temprano. No más lejos. No. Desde el principio había, y ustedes han escuchado, que a San Ignacio hay una primacía del obispo de Roma, del Papa. Okay? Es muy, otra vez, vamos a escuchar, es un desarrollo después de mucho tiempo, no estaba al principio de la iglesia. Sí. Estaba al principio de la iglesia, de San Ignacio. Sí, que no. La primacía es el obispo de Roma. ¿Okay? Matrimonio sacramental. San Ignacio enseña sobre el matrimonio en la iglesia. Los varones y las mujeres que desean casarse deben realizar su enlace conforme a las disposiciones del obispo. Entonces, como un obispo es en un sentido casado a su gente. Y Cristo es casado con su iglesia. Hombre y mujer están casados. Es un símbolo de la unidad. Y es un sacramento. Porque cualquier escritora de cualquier santo, particularmente en este caso de San Ignacio, existe porque había personas que pensaron el opuesto. No es matrimonio. Matrimonio no es importante, o es solo algo civil. No, fornicación, adulterio, que es el gran problema. Sí, no, San Ignacio, no, es importante, es un sacramento, hay responsabilidades, y entonces, y como he dicho, otra vez, el año 107. Desde el principio, no algo mucho lejos, no, desde el principio, no, es un sacramento.
Okay, es una enseñanza de San Ignacio. San Ignacio es claro y fuerte contra la herejía, pero también recalca la necesidad de ser indulgentes y tolerantes con los que están en error, ¿no? Ruegan incesantemente por el resto de los hombres, porque hay en ellos esperanza de arrepentimiento, para que lleguen a Dios. Siempre hay la posibilidad que una persona va a regresar a Dios. Por lo tanto, instruyenlos con el ejemplo de sus obras. Cuando ellos estallen en ira, ustedes sean mansos. Cuando se vanaglorien al hablar, sean ustedes humildes. Cuando les injurien a ustedes, oren por ellos. Si ellos están en el horror, ustedes sean constantes en la fe. A vista de su furia, sean ustedes apacibles. No ansíen el desquite. Que nuestra indulgencia les muestre que somos sus hermanos. Procuremos ser imitadores del Señor, esforzándonos para ver quién puede sufrir peores injusticias, quién puede aguantar que lo defraudan, que lo rebajan a la nada, que no se encuentre en ustedes cizaña del diablo, sino con toda pureza y sobriedad viven en Cristo Jesús en carne y en el Espíritu. Ese es de su carta a los Efesios. Sí. Entonces es no a juzgar a otras personas en error, pero no es solo aceptar o quedarnos mudos. No. Pero mostrar primeramente nuestro amor, misericordia y que somos constantes en la fe. Y esa es la manera. Un frase de un santo mucho lejos, San Francisco de Sales, a 1600 más o menos, que dice: es más fácil atrapar a las moscas con miel que con vinagre. San Ignacio está en realidad en acuerdo. No, debemos ser suave con nuestros hermanos, porque es posible habrá arrepentimiento. Indulgente, pero significado no es, está bien lo que tú quieres hacer. No. Es entender, ellos son pecadores, somos pecadores, pero siempre hay la posibilidad a regresar a nuestro Dios. Okay. Entonces, esos varios temas de San Ignacio, ustedes pueden entender la gran importancia de sus enseñanzas desde el principio de la Iglesia, inmediatamente después de la Biblia, de los Evangelios, los escritores de los padres apostólicos como San Ignacio. Muy importante la fundación de todos. No es, por ejemplo, una coincidencia que en las palabras, por ejemplo, de San Francisco de Sales podemos escuchar un eco de las palabras de San Ignacio, porque es una construcción sobre otro. La fundación, por supuesto, es Jesús y sus enseñanzas, y los evangelios y las cartas de San Pablo, pero más desarrollo, entendimiento es sobre eso es las enseñanzas de los padres apostólicos como San Ignacio, otros santos, San Tomás de Aquino, San Francisco de Sales y el Papa ahora. ¿Sí? Un desarrollo de la fe, no un cambio de la fe, un desarrollo en entendimiento. ¿Okay? Es importante. Pero quiero leer la última cosa de otra carta de San Ignacio. En realidad, su escritura más famosa es una parte de su carta a los romanos. Como he dicho al principio, durante este tiempo, San Ignacio estaba en enlaces para ser llevado a Roma, para estar en el circo y para ser echado a las fieras, los leones, en realidad. Y durante este tiempo, él está escribiendo cartas.
la iglesia en Efeso, en Filadelfia, una carta a San Policarpo, por ejemplo. Pero también él escribió una carta a la comunidad de los cristianos en Roma, a los romanos. Y quiero leer esto. Es increíble. Es en realidad su carta más famosa. Y la introducción antes sus con los que se adelantaron a ir a la capital antes que él, envió una carta a los cristianos de Roma diciéndoles, ese es de San Ignacio, por favor, no le vayan a pedir a Dios que las fieras no me hagan nada. Esto no sería para mí un bien, sino un mal. Yo quiero ser devorado, molido como trigo por los dientes de las fieras, pero así demostrarle a Cristo Jesús el gran amor que le tengo. Y si cuando yo llegue allá me lleno de miedo, no me vayan a hacer caso si digo que ya no quiero morir. Que vengan sobre mí fuego, cruz, cuchilladas, fracturas, mordiscos, desgarrones y que mi cuerpo sea hecho pedazos con tal de poder demostrarle mi amor al Señor Jesús. Increíble. Otra versión es que los dientes de las fieras pueden molerme en el pan de Cristo. Un símbolo de la Eucaristía por medio de su muerte. Sí. Y a pedir a Dios para salvarlo, en realidad un mal, no un bien. Él aceptó sus sufrimientos y él entendió por medio de eso una enseñanza de todas sus enseñanzas. Él se puso en práctica sus palabras. Como el trigo es molido en la harina para hacer el pan que es convertido al cuerpo de Cristo, también él, por su propio cuerpo y sangre, que su deseo fue a ofrecerse su mismo a Cristo para mostrar su amor. Increíble su aceptancia de su muerte, de sus sufrimientos, y en realidad no fue solo una frase. En realidad él fue echado en el cerco, él fue atacado y matado por los leones, por las fieras. Exactamente, en realidad muchas imágenes de San Ignacio es con un león, porque fue la manera de su muerte. En realidad pasó y siempre hasta el fin fe al frente de esos sufrimientos. Increíble. Entonces el punto es razón su vida y sus enseñanzas, porque su vida es una enseñanza. En realidad la vida de San Ignacio es su enseñanza más importante. Que los sufrimientos del cuerpo en este mundo, no las últimas cosas, no la cosa más importante, no la vida eterna. Jesucristo es la cosa, la persona más importante. Y cualquier va a pasar, no. Y los sufrimientos, él entendió, no fue un castigo de Dios, no que había enojo en contra de él, de Jesús, solo amor. Y fue su honor a morir por Jesús, por el nombre de Jesús. Increíble su enseñanza. Entonces, voy a concluir esto. No sé, hay preguntas. Si ustedes tienen preguntas, pueden poner en los comentarios, pero vamos a concluir con una oración a San Ignacio y una bendición. So, si ustedes tienen preguntas sobre su vida, excelente. Es importante recordar siempre estos cursos son quedados sobre nuestra página de Facebook de la parroquia. Entonces,
es posible otra persona, usted quiere mostrar esto, ellos pueden encontrar esto sobre nuestro sitio, nuestra página de Facebook. También creo que eventualmente sobre nuestra página de web es convertido a un video de YouTube también. Entonces, eventualmente es posible encontrar todo el curso bíblico y cualquier tema sobre nuestro sitio. Okay. Bueno, no hay más, entonces, esta es una oración más o menos oficial a San Ignacio. Okay. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has querido que el testimonio de tus mártires glorificara a toda la Iglesia, cuerpo de Cristo. Concédenos que, así como el martirio que ahora conmemoramos fue para San Ignacio de Antioquía, causa de gloria eterna, nos merezca también a nosotros tu protección constante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición, y por la intercesión de San Ignacio de Antioquía, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ok, en realidad, para decir, hoy no es el día feria de fiesta de San Ignacio en el otoño, pero siempre, los santos, muchos para entender. Entonces, probablemente próxima vez conmigo, vamos a explorar la vida de otro santo. Pues santa también, muchos santos. Importante. Ok, nos vemos mis hermanos. Bye.